presentar algunas cosas muy generales y después estamos acá con Mariana para contestar las preguntas que podamos contestar, ¿sí? El título de la charla es Situación actual de las infecciones por el nuevo coronavirus. Y yo puse situación actual, y la situación actual, yo esta presentación la terminé de hacer hace media hora antes de venir para acá, porque nunca la podía terminar de preparar, porque si la preparaba ayer, me quedaban viejos los números, me quedaban viejas las recomendaciones del Ministerio de Salud, las recomendaciones de la municipalidad, de la propia universidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les vamos a contar hoy es lo que sabemos hasta hoy, las medidas y las recomendaciones que están hasta hoy. Y esto, como escuchamos decir a todas las autoridades de salud, es totalmente dinámico. Y de un día para otro, las cosas de ayer quedan viejas y se toman nuevas medidas, sabemos nuevas cosas, y en base a esas cosas que van pasando y que aprendemos, se toman nuevas medidas. La idea en la actualidad, en la Argentina, después vamos a ver un poco, es contener, o sea, el virus que hasta ahora digo, solamente se ha detectado en 19 pacientes, hasta ayer a la nochecita, ¿sí? Y se sabe que estos 19 pacientes han traído el virus de otros países. Por lo tanto, hasta hoy no está determinada ni confirmada la circulación autóctona del virus en Argentina, hasta hoy. Esto es, como les digo, dinámico. Y los especialistas creemos, y no es para asustarse, que el virus va a llegar acá y que se va a transmitir localmente. Por eso la importancia de que todos seamos conscientes, y nosotros que muchos trabajamos en temas de salud, tenemos estudiantes ya graduados de carreras que tienen que ver con la salud, que también hagamos esto de informar a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque la única alternativa que tenemos hasta ahora es tomar medidas de prevención. Bueno, esto a modo de intro, y dije un montón de cosas que voy a volver a repetir a lo largo de la charla. Entonces, les decía esto de situación actual, que es actual hoy. Mañana no sé qué va a pasar, y lo de hoy es distinto a lo de ayer. ¿Y por qué digo el nuevo coronavirus? Porque realmente este es un coronavirus nuevo. Cuando nosotros hablamos de coronavirus, hablamos de una familia de coronavirus. No es este el único. La característica que tiene este es que es uno nuevo que aparece en diciembre de 2019. Y en general, los distintos miembros de esta familia de coronavirus, lo que se conoce es que producen infecciones respiratorias. Y el humano no es el único huésped de los coronavirus, sino que hay muchas especies animales que tienen sus propios coronavirus. Y eventualmente esos virus que naturalmente infectan a los animales pueden transmitirse a los humanos. Vamos a volver sobre esto. Entonces, hablamos de este nuevo coronavirus que al principio se llamaba novel coronavirus o nuevo coronavirus, y ahora ya recibió un nombre que es el SARS coronavirus 2. Este SARS coronavirus 2, ¿por qué se llama así? Porque es muy parecido a otro coronavirus que en algún momento produjo enfermedad respiratoria severa, ¿sí?, en China. Entonces, antecedentes de estos coronavirus que producen infecciones respiratorias severas, tenemos el virus, el coronavirus que produce el SARS, a ver si podemos llegar acá, el coronavirus que produce el SARS, que el SARS, la sigla viene de síndrome respiratorio agudo grave. Ese virus apareció en el año 2002 en China, pero rápidamente en China actuaron y fue un virus que quedó contenido en determinadas regiones del mundo y no produjo la cantidad de infecciones ni enfermedad
que está produciendo el SARS coronavirus 2. Otro coronavirus de la misma familia es el otro que es conocido por producir otro síndrome respiratorio que se denomina MERS. Y se denomina MERS porque afectó principalmente países de Medio Oriente y se describe por primera vez su aparición en el 2012 en Arabia Saudita. De estos virus del SARS y del MERS ya se conoce bastante más porque los virólogos han investigado cómo se comporta, qué características tienen, y ya se ha demostrado que son virus que provienen de especies animales, o sea, que hicieron lo que los virólogos llamamos salto de especie, virus que naturalmente infectan al humano por las propias mutaciones y por la variabilidad que tienen estos virus, adquieren la capacidad de infectar a las personas. Una vez que se produce ese proceso de salto de especie, el virus tiene la capacidad de transmitirse interpersonas, entre personas. Este nuevo coronavirus actual hizo en algún momento un salto de especie y en la actualidad todas las transmisiones se producen por contacto persona a persona. No es que se producen siempre del animal al humano, como ustedes habrán escuchado, otras infecciones virales que necesitan de un vector para poder infectar a un humano. El típico ejemplo es el dengue, que solo infecta individuos cuando son picados por un mosquito infectado y no hay transmisión entre personas. Entonces, hablando de este coronavirus, decimos que es una familia de virus. Muchos de esos miembros de la familia no producen cuadros respiratorios graves, pero estos tres que hasta ahora conocemos, el SARS, el MERS y el SARS coronavirus 2, sí producen infecciones respiratorias severas. Estos dos, el SARS y el MERS, fueron contenidos y controlados en su momento en los países de origen, y el SARS coronavirus 2, como ven, está en la actualidad causando todo este problema y diseminándose rápidamente alrededor de todo el mundo. Yo tengo mucho material de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, de OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y del Ministerio de Salud de la Nación. Son los materiales que nosotros tenemos que consultar para tener la información certera. Digo esto porque a todos les habrán llegado miles de mensajes de WhatsApp recomendando tomar la planta no sé qué, no sé cuánto, hacer esto, hacer lo otro. No, todas cosas de un médico que ni se sabe de dónde salió, un médico especialista en no sé qué cosa. O sea, hay que ser muy cuidadosos con la información que se brinda y tratar de recurrir a las fuentes oficiales que brindan la información. Por eso les digo, pueden, si quieren y son curiosos, entrar en la página de la OMS o del OPS o del Ministerio de Salud. Entonces, yo hace un rato les dije que esto es casi una pandemia. La definición de pandemia es como que está siendo como... hay como una redefinición de lo que es una pandemia, porque con los criterios clásicos de lo que se consideraba una pandemia antes, esto ya sería una pandemia. Ahora empiezan a considerar desde la Organización Mundial de la Salud otro tipo de factores para decir que es pandemia. ¿Y con qué tiene que ver la pandemia? Más que nada con la cantidad de países que se ven afectados por la enfermedad. Entonces hablamos o de brote, o de epidemia, o de pandemia, ¿sí? Entonces, este virus, como yo les dije, aparece en diciembre del 2019 y la OMS lo que declara a partir de este brote, que primero solamente estaba localizado en China, es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y otra cosa que dice la OMS es que, algo que yo les decía al principio de la charla, es que como estamos hablando de un virus nuevo, se van a seguir estudiando las manifestaciones, las fuentes de la infección, el modo de transmisión, el periodo de incubación, la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de control.
Como yo les decía, hay muchas cosas que se saben, muchas cosas que no se saben, y la idea es contener al virus para que el tiempo nos dé para poder conocerlo mejor y poder o diseñar una vacuna o descubrir un tratamiento, un antiviral específico. Todos los días seguimos aprendiendo distintas cosas en relación a este nuevo coronavirus. Yo algo les adelanté, ¿de dónde vienen estos coronavirus? ¿Cuál es el origen? Entonces, este en particular, este SARS coronavirus 2, hizo un salto de especie. La primera relación que trataba de explicar de dónde salió este virus viene de ese mercado en la ciudad de Wuhan, en China, ¿sí? Que ustedes habrán visto fotos o videos de cómo son esos mercados. A nosotros, por no sé, nuestra cultura nos impacta bastante. Hay animales vivos en un contacto muy cercano con la gente, y al principio se sugirió que el virus venía del murciélago, y todos hemos visto sopas con un murciélago en el plato y le echábamos la culpa al murciélago. Después apareció el otro bichito que es el pangolín, y entonces se dijo que había sido el pangolín que transmitió al murciélago. ¿Cómo se determina eso? Eso se determina estudiando cuán parecido es el genoma de este nuevo coronavirus con el genoma del virus del pangolín y el genoma del virus del murciélago. Entonces se ve que son prácticamente iguales. Entonces eso nos permite inferir que el virus de esa especie animal fue el que pasó al humano. La realidad es que se habló mucho del murciélago y del pangolín, pero todavía no hay consenso de cuál fue realmente el animal que posibilitó este salto de especie y la aparición de este SARS coronavirus 2. Ahora, ¿a quién puede afectar el SARS coronavirus 2? A todas las personas puede afectar. Pero acá, por lo que se está viendo, y quizás después Mariana, que es médica infectóloga, les va a hablar un poco, es que no afecta de igual manera a cualquier persona, que la edad tiene mucho que ver con cuán grave va a ser la enfermedad que pueda producir la infección, y entonces ustedes habrán escuchado que un grupo muy vulnerable y con el que vamos a tener que tener especial cuidado es el grupo de los mayores de 65 años. En donde se ha visto que la mortalidad se incrementa significativamente, ¿sí? Y donde produce enfermedad seria, respiratoria. No queda en un simple resfrío, sino que evoluciona a cuadros de neumonías. Otro grupo también que ha llamado la atención es el grupo de los niños menores de 10 años. Por ahora, con los datos epidemiológicos que se tienen, no se han encontrado casos de niños enfermos. Eso no quiere decir que los niños no puedan estar infectados. Digo, esto no es para asustar, pero es para que estemos atentos. El niño puede ser que esté infectado y no se enferme, pero un niño infectado va a participar de la transmisión del virus. Entonces, el niño que no se enferma, pero sí está infectado y va y visita a su abuelito de 75 años, tiene la posibilidad de transmitir el virus a esta persona mayor que está dentro de los grupos más vulnerables. Y otro grupo etario que también se ha observado, los adolescentes, los casos de adolescentes son casos leves. Otra cosa a decir que es importante, y después lo vamos a ver un poco en los números, es que la gran mayoría de los casos no son casos graves. Entonces puede ser que uno tenga una infección respiratoria y una enfermedad respiratoria leve como consecuencia de la infección por coronavirus. No es que todas las personas que se infectan terminan en una neumonía, ¿sí? Hay muchos pacientes que se han recuperado de la infección. Después vamos a ver un poco los números. Cuando hablamos de COVID, que todo el mundo habla de COVID, COVID no es el virus en sí. El nombre del virus es coronavirus, SARS coronavirus 2.
COVID es la enfermedad producida por este SARS coronavirus 2. ¿Y de dónde viene esa D? Viene de la palabra disease en inglés, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de COVID, estamos hablando de la enfermedad y no del virus en sí. Entonces, como yo les dije, el espectro de la infección es muy amplio, puede ir desde un resfrío, la enfermedad, desde un resfrío común a un cuadro de neumonía, y como les adelantaba hace un ratito, la mortalidad con los números que hay hasta el momento puede ir desde un 2% en jóvenes a un 15% en adultos mayores, y si consideramos el total de infectados en el mundo, la mortalidad media es del 3.5%. No sé si ustedes se acuerdan, pero hasta no hace mucho se decía que la mortalidad era del 2%, la general. Y ahora, a medida que avanza el número de casos o que se incrementa, la mortalidad también se va a modificar, ¿sí? Pero que nos quede claro que la mortalidad, el porcentaje, varía según qué grupo sea el afectado. Otra cosa importante, el grupo de personas con comorbilidades o con otro tipo de enfermedades de base, como ser otro tipo de enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, tienen más riesgo de que la infección evolucione a una enfermedad más seria. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Una característica de la infección es la presencia de fiebre, ¿sí? Fiebre de más de 38 grados, con tos, con dolor de garganta y dificultad para respirar. Algo importante todavía ahora en nuestro país es que esta sintomatología puede ser de cualquier infección respiratoria. Hay muchísimos virus que producen cuadros respiratorios. Entonces, hasta ahora, además de esta sintomatología, en nuestro país tiene que tener un nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Tener este cuadro, pero además tener antecedentes de haber venido de alguno de estos países en donde el virus está circulando muy ampliamente, que después los vamos a repetir, ¿sí? O haber tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con enfermedad por coronavirus. ¿Se entiende? No es que todo el mundo que presenta estos síntomas tiene que ir a la consulta, ¿sí? Por ahora tiene que tener un nexo epidemiológico. Otra cosa que vamos a ver al final de la presentación es que la definición de caso sospechoso también va cambiando todos los días y va cambiando de acuerdo a cómo va siendo la situación a nivel local y a nivel de nuestro país. En Mar del Plata, ustedes habrán visto que se han reunido la Sociedad de Enfermedades Infecciosas con las autoridades municipales en el Consejo Deliberante. Se está trabajando muy en sintonía con lo que define la provincia, con lo que define la nación, y se ha implementado un número de teléfono para que las personas con este cuadro y que además tengan un antecedente de venir de Italia o de China o de Alemania, ¿sí?, no vayan a consultar a una guardia del hospital o a una clínica, sino que directamente llamen al 107 y cuenten cuál es su situación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que una persona sospechosa de una infección con el nuevo coronavirus no vaya a una guardia, que ustedes todos habrán experimentado lo que es una guardia, esté 3 horas en una sala de espera en contacto con un montón de personas. Entonces, esa sintomatología y un nexo epidemiológico hace que se llame al 107, ¿sí?, para que los médicos le indiquen qué es lo que tienen que hacer. Este es un número que se implementó también, creo que antes de ayer, el lunes, porque antes había un número para la provincia, pero bueno, ahí creo que también actúa el SAME, después con el 107, y evita que los posibles casos tengan contacto con otras personas a los que les podrían transmitir la infección. Bueno, ¿cómo se transmite? Este es un virus que infecta la vía respiratoria y se transmite por vía respiratoria.
y se transmite a partir de las gotas que proceden de un individuo infectado, de la nariz o de la boca, cuando estornuda, cuando tose, ¿sí? Esas gotitas contienen partículas virales infectivas y son las que van a transmitir la infección. Entonces, ¿cómo van a llegar a un individuo susceptible esas gotitas? Directamente o por el estornudo o por la tos, o también porque esas gotitas con partículas virales infectivas se pueden depositar en las superficies. Y entonces uno toca una superficie con la mano, después se rasca la nariz o se tocan los ojos y así se puede transmitir. De esa manera, no tiene que ser el contacto directo con la persona infectada. Por eso también habrán escuchado de las principales recomendaciones de prevención es el lavado de manos, que parece una pavada, pero es la principal herramienta con la que se cuenta en la actualidad para prevenir esta infección. Después vamos a ver otras. Otra cosa también que se recomienda es mantenerse, si uno sabe que un individuo está infectado, mantenerse a una distancia, se dice por lo menos de más de 1 metro y medio de la persona infectada. Igual si la persona está infectada y diagnosticada, probablemente esté con un barbijo, esté aislada, o sea que si realmente está diagnosticada no va a tener demasiado contacto con otras personas. Entonces, como les decía, ¿cómo uno puede protegerse uno mismo, pero además prevenir la propagación del virus? Entonces, de las principales herramientas es el lavado de manos con agua y jabón, y después les voy a mostrar una figurita. Pueden buscar hay un montón de videitos y de indicaciones de cómo debe ser el correcto lavado de manos, que no es 2 segundos poner la mano abajo de la canilla, ¿sí? Después, si son curiosos y si quieren aprender a lavarse bien las manos, pueden buscar bien las indicaciones. Y es lavarse las manos con agua y jabón regularmente. Después les voy a decir cuándo está indicado. Tampoco obsesionarse. El otro día escuchaba a un infectólogo que decía, tampoco volverse Jack Nicholson en la película, no me acuerdo el nombre. Bueno, no obsesionarse, pero que sea un lavado de manos continuo, y más cuando uno hace ciertas actividades. Si uno no tiene la posibilidad de lavarse con agua y jabón, otra alternativa es el alcohol en gel, siempre y cuando lo encuentren en la farmacia o en el supermercado, si es que ya no desabastecieron de alcohol en gel los lugares, ¿sí? Esa es una buena opción, porque a veces uno está arriba del colectivo o no tiene opción de lavarse las manos con agua y jabón. Otra es el estornudo, no con la mano, estornudar con el pliegue del codo. Muchas de estas medidas a los que pidieron la gripe en el 2009, la cepa pandémica del 2009, muchas de estas medidas, mis alumnos no la vivieron, pero la estudiaron, porque los veo ahí que se ríen y dicen que sí. Bueno, los que aprendieron todas estas medidas con la gripe en el 2009 son las mismas medidas ahora para prevenir también la transmisión por coronavirus. Otra medida, no llevarse las manos a los ojos y a la nariz. La ventilación de los ambientes, fundamental. Ahora que viene el invierno los ambientes se ventilan igual. Te pones un suéter y ventilás, pero no es dejar todo cerrado sin ventilar. Fundamental. Y otra medida también importante es desinfectar los objetos que uno utiliza con frecuencia, ¿sí? Los picaportes, los celulares, los teclados de la computadora, los teléfonos, el mouse, todas esas cosas. Ahora les cuento con qué se pueden desinfectar. El uso de barbijos, que también es un tema controversial. La indicación es que los barbijos solamente tienen que ser utilizados por personas infectadas, ¿sí? Y por el personal de salud que está atendiendo a esos individuos, ¿sí? Aparte, tener en cuenta que no es cualquier tipo de barbijo y que el barbijo tiene una vida útil. No es me compro hoy un barbijo y lo uso durante un mes seguido. Entonces, para nosotros, por ahora, para la población en general,
no está indicado el uso de barbijo, solamente, como bien dice acá, personas con síntomas de infección respiratoria y para el personal de salud que atiende a esos pacientes. O individuos en los que se detectó el virus, pero no están gravemente enfermos, ¿sí? Cuando hablamos de prevención, todos sabemos que una herramienta fundamental para la prevención de las infecciones son las vacunas. Todavía no existe una vacuna para prevenir la infección por coronavirus. Hay muchos laboratorios investigando, intentando diseñar una vacuna, pero el diseño y la prueba para asegurarnos que realmente esa vacuna funciona lleva bastante tiempo. Entonces, la idea es ahora contener la infección, que se infecten la menor cantidad de personas posibles y mientras tanto dar tiempo a los investigadores y a los laboratorios a que diseñen una vacuna que se pueda utilizar para prevenir la infección. Como les decía, fundamental la herramienta para prevenir el lavado de manos, como les decía, o con agua y jabón o con alcohol en gel. ¿Y cuándo? Acá estas son recomendaciones también de la OMS o de OPS. Antes y después de manipular la basura, los desperdicios, antes y después de comer, de manipular alimentos, de amamantar, después de haber tocado superficies públicas, y acá están estas que les decía, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, dinero, llaves, después de ir al baño, de cambiar los pañales. La realidad es que todavía no se sabe certeramente cuánto duran las partículas virales de este nuevo coronavirus en las superficies infectivas. Ustedes sabrán que los virus, por distintas situaciones, pueden perder la infectividad o inactivarse. Entonces, todavía no está del todo establecido cuánto tiempo pueden durar las partículas virales y también esa permanencia de infectividad depende mucho del material que estemos hablando, porque no es lo mismo hablar de una superficie metálica que de un material poroso en el que las partículas virales se pueden meter entre los poros, ni tampoco con las condiciones medioambientales a distintas temperaturas. En general, a los virus respiratorios les gustan más las temperaturas más frías, entonces temperaturas más altas a veces suelen colaborar en la inactivación de las partículas virales. Pero la realidad es que todavía no podemos decir, este coronavirus en particular tiene esta estabilidad. Más o menos se infiere por los otros coronavirus que conocemos, pero este es nuevo. Entonces todavía hay cosas que no terminamos de saber en relación a su comportamiento y sus características. Esto es lo que yo les decía de cómo está indicado el lavado de las manos. Como ven, hay que recorrer entre las palmas de las manos, entre los dedos, ¿sí? Y otra precaución que se tiene es que con el papel con el que uno se seca las manos o con la toalla, cerrar la canilla, si no son estas canillas que te detectan con ese láser que hay en algunos lugares. Y después también con el alcohol en gel, también hay un procedimiento que es bastante parecido al del lavado de manos con agua y jabón para que queden correctamente las manos seguras. Cuando yo les decía de estas superficies públicas en las que se recomienda desinfectar, ¿con qué se desinfecta? Lo mejor para desinfectar es la lavandina, ¿sí? Y fíjense cuando vayan al supermercado que ahora hay unas lavandinas que tienen 25 gramos por litro, ¿sí? Y hay otras que tienen 55 gramos por litro de hipoclorito de sodio. Lo que recomiendan para desinfectar es utilizar esta lavandina de 55 gramos por litro de hipoclorito de sodio, 100 mililitros en 10 litros de agua. Eso es más o menos una tacita en un balde de agua, más o menos esa relación. Si justo compraron la lavandina de 25, ¿qué hacen? Mis alumnos. Entonces, desinfectar con esa dilución de lavandina, dejar secar y se supone
que las partículas virales presentes en esa superficie se van a inactivar. ¿Cuáles son las...? Y ahí les subrayé hace un rato por ahora, y las medidas de hoy. Ayer decían, las personas que vienen, viajeros que vienen de estos 9 países, China, Corea, Japón, Irán, Italia, España, Alemania, Francia, agregaron Estados Unidos. Por ahora, ayer decían, se recomienda. Hace un rato dijeron, es obligatorio hacer el aislamiento, ¿sí? Y creo que hay hasta una ley que pena con desde 3 a 15 años de prisión a las personas que transmiten infecciones. O sea, que no se hagan los rebeldes los viajeros y que queden aislados. Y cuando hablamos de el aislamiento, no hablamos solo de no ir a trabajar, que ustedes también habrán escuchado que el Ministerio de Trabajo sacó una... ¿qué sería? Una ordenanza, creo que es, una resolución en donde los trabajadores que vienen de todos esos países están eximidos de ir a trabajar durante 15 días. Pero no es no ir a trabajar, es quedarte en tu casa, no es no ir a trabajar y me voy al shopping, me voy al cine, me voy al gimnasio, ¿sí? Es quedarse en la casa y tratar de tener el menor contacto posible con otras personas, hasta que pasen los 15 días y quizás tenés suerte y no te enfermaste por el coronavirus. ¿Cómo se estableció ese periodo de 14, 15 días? Por el periodo de incubación que se conoce que tienen la mayoría de los casos de las infecciones con este nuevo coronavirus. Entonces, con ese periodo de 14 días se aseguran que las personas que hayan venido del exterior no tienen o no están infectados con el coronavirus. Entonces, a partir de hoy, este aislamiento de los viajeros pasó a ser obligatorio. Y otra cosa que también recomiendan desde ayer, y que creo que es muy serio y que todos tenemos que colaborar con esto, es en el aislamiento social de las personas mayores de 65 años. Y acá entra el tema de los viejitos que están en los geriátricos, ¿sí? Que son atendidos por otras personas. Entonces va a haber toda una reglamentación. Creo que hasta están prohibiendo el ingreso de personas que vienen a los geriátricos, ¿sí? Para cuidar y resguardar especialmente a los mayores de 65 años, porque por lo que se ve hasta ahora es el grupo más afectado, ¿sí? Y en donde se ha producido la mayor cantidad de muertes. Yo les dije que todavía no había vacuna y tampoco hay un tratamiento antiviral específico para el coronavirus. Lo mismo que con las vacunas. Hay muchísimos laboratorios investigando, intentando diseñar un antiviral específico para este virus, pero por ahora lo que queda es recibir atención de los síntomas y a veces incluir también el soporte de las funciones vitales. Si son pacientes que ya están muy graves, muchos necesitan asistencia respiratoria mecánica, bueno, de eso se encargarán los médicos infectólogos, los terapistas, sí, pero no hay un antiviral específico como sí había en el momento de la cepa pandémica del 2009, que afortunadamente ese virus en particular era sensible a los Entamivirus. Y estos son los números de hoy a las, creo, 10 de la mañana, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el mundo hay casi 114.000 infectados, más de 4.000 muertes. Obviamente la gran mayoría siguen estando de los casos localizados en China, ¿sí? Pero ya hay más de 100 países en donde se han detectado casos. Y este también es el mapa de ayer, del 10 de marzo. Ahí están esos circulitos rojos, muestran el número de casos. En China, como ven, es donde están mayormente localizados. Esto se va actualizando todos los días, se van actualizando estos números. Y después esta es otra página
que me pasaron unos compañeros, que también está buena porque se actualiza el momento, porque el otro día vimos que cuando detectaron el primer caso en la Argentina, a los 5 minutos ya figuraba el puntito rojo en la Argentina. Esos son los casos que reportaban hoy a la mañana. Miren, de ayer a hoy ya son diferentes. 121.000, 4.300 muertes, pero si llegan a ver ahí arriba, más de 3.000 muertes son de China, ¿sí? Y de aquel lado figuran todos los países en donde el virus circula en mayor cantidad. Italia pasó a estar en el segundo lugar, creo que antes de ayer. Ustedes habrán escuchado también que la situación en Italia es muy delicada porque realmente como que se les fue de las manos. Ahora están tomando un montón de medidas y está todo el país aislado, pero pasó a estar por la cantidad de casos, que hasta hoy a la mañana eran más de 10.000, en segundo lugar. Y después, como ven ahí, están el resto de los países, Irán, Corea y los países europeos y Estados Unidos, que son en donde más casos se han reportado. Yo les marqué acá, hasta hoy en Argentina hay 19 casos confirmados, un único paciente fallecido, pero hay varios pacientes en estudio y además también hay muchos individuos aislados que son los que han tenido contacto con alguno de estos casos confirmados. ¿Qué pasa hoy en Argentina con esta cosa dinámica que yo les digo desde el principio? El país está en fase de contención. Hasta ahora de esos 19 casos, todos vienen del exterior y todavía no se ha reportado circulación del virus. Hoy a la mañana escuchaba que un paciente en Paraguay, que fue creo el primer paciente diagnosticado con coronavirus en Paraguay, en realidad provenía de Argentina. No sé si vos escuchaste algo, Mariana, y cuán cierta es esa información. Entonces, si provenía de Argentina, ha tenido contacto, si es real, con algún infectado acá. Eso vamos a ver cómo evoluciona. Como el proceso es totalmente dinámico, todas las decisiones y las medidas que implementa el Ministerio de Salud van cambiando día a día, ¿sí? Y dependiendo de cómo se vaya diseminando el virus en el país, se van a ir tomando distintas medidas. Los que se acuerdan del 2009 se acordarán que se suspendieron las clases después de las vacaciones de invierno, que se cerraron todos los espacios públicos, ya que eso todavía no está justificado porque todavía todos los casos que se han diagnosticado vienen del exterior y no se ha detectado circulación local. Pero eso creo que todos coincidimos en que va a pasar, que el virus va a estar acá circulando, y otra cosa que se agrega es que a nosotros se nos viene el invierno. Entonces ahora también estamos quizás un poco más tranquilos por las temperaturas del veranito, pero después también nos agarra con el otoño-invierno. Esto también, hay un reporte que todos los días se actualiza del Ministerio de Salud, y ahí plasman todas las novedades de los nuevos casos que se detectan y las nuevas medidas que se implementan. Si quieren ir mirando en el Ministerio de Salud, todos los días renuevan la información. Otra cosa, yo soy bioquímica y como que me pueden este tipo de cosas. ¿Cuál es la definición de caso sospechoso? Como les decía, esto va cambiando y los médicos también tienen que estar pendientes de cómo va cambiando la definición de caso, porque a ver si lo mandan a estudiar al paciente, si relativizan el cuadro clínico, si realmente hay que estudiarlo. Entonces, definición de caso sospechoso de enfermedad por el coronavirus, el nuevo coronavirus, la sintomatología respiratoria junto con la fiebre, con el nexo epidemiológico en los últimos 14 días de haber estado en contacto con un caso confirmado de nuevo coronavirus, o haber estado en alguno de estos países que están primeros en la lista que vimos recién, ¿sí?
Pero ahora agregaron esto, considerarse cualquier caso sospechoso a todo paciente que requiera asistencia respiratoria mecánica por un cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Como yo les conté, infecciones y enfermedad respiratoria pueden producir varios virus. Ahora, si se estudia, por ejemplo, en un paciente el virus influenza, que también puede producir un cuadro clínico serio, y se detecta como negativo el virus influenza o el virus de la gripe, hace sospechar de una infección por coronavirus, ¿sí? Entonces, esos pacientes o casos sospechosos van a ser estudiados en el laboratorio. Primero se va a descartar el virus de influenza, influenza A o influenza B. El diagnóstico en la actualidad se hace por biología molecular, detectando genoma, ¿sí? Es una real-time PCR. Entonces, primero se descarta influenza y además se hace una prueba positiva para, como dice ahí, pan-coronavirus, para coronavirus o la familia de los coronavirus, que como yo les dije al principio de la charla, pueden ser varios. Entonces, negativo para influenza, positivo para la familia coronavirus, se manda a estudiar específicamente para buscar este nuevo virus. El diagnóstico de laboratorio se está haciendo únicamente en el laboratorio de virología del Instituto Malbrán, en la actualidad. No sé hasta cuándo va a poder seguir siendo el único laboratorio que haga el diagnóstico, digamos. Ese es un centro de referencia y por eso se hace ahí. Pero la realidad es que si cada vez aparecen más pacientes y los médicos van necesitando nuevos diagnósticos, si ese laboratorio va a dar abasto para procesar todas las muestras o si van a tener que otros laboratorios empezar a hacer también el diagnóstico molecular. La metodología que se utiliza en el Malbrán es la metodología que se utiliza internacionalmente, o sea, a partir de que se conoció este virus y se secuenció el genoma, se diseñó esta técnica de real time que detecta específicamente este nuevo coronavirus y no detecta los otros coronavirus, ¿sí? La metodología que se usa en el Malbrán es la misma que se usa en todos los países en donde se hace el diagnóstico y se confirma la infección por el coronavirus. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención y los dejo con Mariana. Les va a contar algunas cosas que yo no conté y después abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Hola. Ahí sí. Porque no nos damos cuenta. ¿Así? ¿Me escuchan? Ahí. Bueno, buen día, buenas tardes, depende del horario. Gracias, Luciana, por la invitación. Gracias a la Secretaría de Extensión Universitaria por la invitación. En realidad, la convocatoria fue de esta manera. Luciana iba a dar esta excelente charla que nos brindó y yo iba a estar para contestar algunas preguntas, pero no pude con mi genio y preparé alguna pequeña presentación, de las cuales vamos a pasar las diapositivas rápidamente porque muchas de estas cosas ya las nombró Luciana. Yo quiero hacer hincapié nada más en algún par de detalles y después prestarme para las preguntas que sean necesarias. Voy a reforzar
reforzar algo que dijo Luciana claramente, que es que hay una cantidad enorme de información circulando, la radio, la tele, los medios de comunicación masivos, no tanto, las redes sociales y demás, pero parte de la responsabilidad que tenemos los servicios de salud y toda la gente involucrada de alguna manera, directa o indirectamente, en atender esta epidemia que tenemos por el momento, tiene que ver con la responsabilidad de la información que se difunde. Entonces, como dijo Luciana, muy bien, voy a avalar la idea de que por favor toda la información que vean, investiguen, difundan, tengan que ver con lugares y sitios serios de donde provenga esta información. Página de OPS, como dijo Luciana, ¿sí? La página del WHO y la página del Ministerio, ¿sí?, de Salud de la Nación, que permanentemente está actualizando, y hay una enorme cantidad de documentos más técnicos para los que trabajamos en salud y menos técnicos para la población en general, y mucho material de difusión para escuelas, para lugares de trabajo y demás, que están muy bien diseñados, son claves, tienen toda información que es fehaciente. Entonces uno tiene que irse a las fuentes de información. Estos números que contó Luciana de la Argentina provienen de este último documento que está actualizado al 6, donde hay recomendaciones para cómo se van a manejar todos los equipos de salud que estamos involucrados en la eventual atención de estos pacientes. La situación epidemiológica ya la contó Luciana. Acá tenemos el reporte del primer caso en la República Argentina, después están todos los reportes de los casos que siguieron. Como dijimos, hoy tenemos 19 con un fallecido, ¿sí?, al día de hoy. Esta es otra página que es muy interesante de ver, es accesible fácilmente, que se llama Worldmeter, que es una página que va actualizando. Esta diapo la hice ayer, ¿sí? No tuve tiempo de poder actualizarla para hoy, pero tenemos claramente acá los casos, las personas fallecidas, los recuperados, y tenemos acá además las curvas de total de casos y total de fallecidos, ¿sí? Casos activos y casos cerrados. Si ustedes ven, hay una diferencia entre casos activos y casos cerrados. Esto tiene que ver porque la carga de información es dinámica, es de todo el mundo a través de las agencias, digamos, federales de información, de estado de salud, entonces estos números van variando ampliamente. Dentro de los casos activos, este porcentaje de 12% de casos serios o críticos tiene que ver con los casos que han evolucionado y que han necesitado una asistencia médica de mayor nivel. Este número, si uno mira el historial, viene bajando, ¿sí? Porque ahora hay una cosa que les quiero contar de los números. Y la mortalidad que está acá es una mortalidad del 6%, que es superior a la mortalidad que se habla hoy por hoy de los pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Lo que sucede es que cuando uno habla de casos positivos o casos documentados de cada región y habla de mortalidad, tenemos que entender que estos números se están sacando hoy por hoy sobre los casos documentados. Es decir, todavía no hay un análisis epidemiológico suficientemente claro, y esto lo vamos a tener el año que viene, no ahora, en función de decir cuántos pacientes pudieron haber estado en contacto con el virus, de los cuales yo solo pude documentar un porcentaje y de los cuales yo puedo, digamos, ligar la mortalidad o la evolución tóxica de estos pacientes a ese número al cual yo pude documentar que tenían la infección. Pero mientras tanto hay una enorme cantidad de pacientes que ni siquiera tuvieron la necesidad de concurrir al médico y que también estaban infectados. Cuando estos números se puedan analizar respectivamente, seguramente el año que viene, estos números de mortalidad, ¿sí?, y de enfermedad seria seguramente se diluyan un poco. Pero bueno, estamos marchando en paralelo con la epidemia, y esto a veces hace que uno tenga que tener mucho cuidado con las preguntas duras de cuánto es la transmisión, cuánto es la mortalidad, cuánto es la infección seria, hasta que no tengamos más claramente cuál es la situación epidemiológica real. Además, por supuesto, ustedes son de ciencias exactas, la mayoría saben que los números no son todos de rigor científico siempre, es decir, provienen de una cantidad de datos donde hay que ver también la calidad de los números que se manejan. Este gráfico es un gráfico interesante que muestra la mortalidad, ¿sí?, la mortalidad diaria, cómo ha ido variando. También esto se llena retrospectivamente. Esto está puesto cada 2 o 3 días en periodos, y esto es lo más importante de todo que tenemos acá, que si ustedes se fijan, ¿sí?, la mortalidad, ¿sí?, sobre todos los casos ha sido en 10 a 19 años 0.2%. Este 0.2% se mantiene hasta el grupo etario de los 40 años, ¿sí?, no habiendo habido denuncias de mortalidad en el grupo menores de 9 años, ¿sí? No solamente
digamos, es muy importante este dato porque hasta los 40 años estamos hablando de una mortalidad del 0.2%. Pasan de 40 a 49 años al 0.4, 50 a 59 años 1.3, el salto lo dan 60 a 69 años con 3.6 y de 70 a 79 años nos vamos a un 9% y mayores de 80 años nos vamos a un 14.8 de mortalidad. Es lo que explicaba hoy Luciana, que la mortalidad está claramente asociada a la edad mayor adulta, estamos hablando de las personas por lo menos de más de 60, 65 años y claramente más de los 80 años. ¿Sí? Este es un gráfico interesante porque esto habla de cuán contagioso, ¿sí? ¿Por qué hay tanto ahora, digamos? ¿Por qué está generando todo lo que está generando el coronavirus? Uno de los temas es la alta contagiosidad que tiene. Entonces, este es un gráfico que compara, ¿sí?, la transmisibilidad, es decir, cuántos pacientes secundarios voy a tener de mi paciente, por cada caso, cuántos casos secundarios voy a tener. Y si nos fijamos, esta transmisibilidad más o menos va del 1.5 al 3.5, es decir, por cada paciente que yo tenga, voy a tener un paciente y medio a 3 pacientes y medio de casos secundarios, ¿sí? Esto es un rango de transmisión alta, ¿sí? Al principio de la pandemia se hablaba de 2 a 3, ahora estamos hablando ya de 3 a 4 pacientes por cada caso. Si uno lo compara, sin embargo, con el sarampión, ¿sí?, lo ven ahí, está casi en 9, es decir, ¿sí?, estamos casi en 9, es decir, es de alta transmisión, no tanto como el sarampión. Esto viene a colación también de toda la campaña que hubo en cuanto a no descuidar por el coronavirus el tema de la campaña de la vacunación adecuada de todos aquellos que les falten para completar las 2 dosis de antisarampión nasal. La diferencia es que para el sarampión tenemos una vacuna y para el coronavirus no la tenemos. Entonces, hoy por hoy que sabemos que la transmisión más o menos es entre 3 a 4 personas por cada caso que tengamos. Y la fatalidad, es decir, la mortalidad asociada va del 0.7 al 3.4, como dijimos hoy, sobre todo en la gente de edad adulta y con comorbilidades. Esto es las muertes relacionadas a cada enfermedad por día a través del mundo. Tenemos por naranja el coronavirus, promedio de 56. Si nos vamos a tuberculosis, ¿sí?, la tuberculosis está cocinando en este momento por día, ¿sí?, 3.014 muertes. Es decir, tenemos que hablar de coronavirus, tenemos que hablar de medidas de prevención, tenemos que hablar de esto, pero no tenemos que olvidarnos de una enorme cantidad de otras enfermedades. La gripe estacional ubica en 1027. ¿Se entiende esto? O sea, el objetivo de esto es situarnos de qué estamos hablando. Este es el gráfico que mostró Luciana recién, este es el de hoy. Lo que es interesante de acá, y que Luciana me dejó sin explicar, lo que explicar es cómo se va la curva de China aplanando, que es la naranja, ¿sí?, en cuanto a los casos, cómo los que se van a recuperar, lo que son los verdes, va aumentando, aumenta la recuperación, se va aplanando la curva en China, y cómo viene en aumento la curva en otras localidades. Es decir, China se está aplanando, pero el resto estamos empezando, ¿sí? Este es el concepto también importante que tenemos que tener. Hay mucho para hacer antes de que lleguemos a aumentar el número de casos. La tasa de mortalidad que dijimos hoy, ¿sí?, cercana al 3. Y acá es interesante, comparemos la mortalidad por grupo etarios de la gripe estacional y del COVID, ¿sí? Entonces tenemos una mortalidad en mayores de 65 años por gripe estacional de 0.83, y fíjense, en los mayores de 80 años la mortalidad es 14.8. Particularmente en el grupo etario mayor, la mortalidad está concentrada y es más alta. En el resto de los grupos, como lo vimos hoy, 0.12. Fíjense ustedes en qué pacientes, ¿sí? Pacientes que tienen enfermedades preexistentes, cardiovascular a la cabeza. 10.5% de los pacientes fallecidos tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, añosos y con enfermedad cardiovascular. Diabetes,
enfermedad pulmonar respiratoria crónica, hipertensión, cáncer, y solamente un 0.9 de los fallecidos no tenía ninguna condición médica predisponente, ¿sí? Es decir, a quienes les va muy mal con esto, a la gente grande y con otra patología de base. Periodo de incubación, mucho escrito, ¿sí? Periodo de incubación se estableció hoy por hoy 2 a 14 días. Cerca del 80% de los pacientes desarrollan síntomas en los primeros 5 días. Es decir, a medida que pasa el tiempo, me alejo de la probabilidad, si yo tuve contacto en una zona, de tener enfermedad, porque la mayoría de los pacientes desarrollan síntomas los primeros 5 días, está establecido tiempo máximo 14. Hay algunos reportes de hasta 27 días, pero la OMS estableció como tiempo, ¿sí?, los 14 días. Mucho de esto está por ver, ¿sí? La tasa de ataque es esto que hablábamos hoy, ¿sí? De acá lo que les quería mostrar es que de la gripe común la tasa de ataque virtualmente de 1.3 para el SARS, que nombró Luciana hoy, que era del 2, y nosotros estamos en una tasa de ataque que en enero la Q determinó que era 1.5 a 2.5 de pacientes por cada caso que yo tenía, y ahora estamos hablando de 3 a 4, ¿sí? Son los datos que mostramos recién. ¿Cómo se contagia? Esto es de transmisión respiratoria de gotas y de transmisión de contacto. El contacto tiene que ver con, como dijimos hoy, tocar superficies contaminadas. La transmisión de gotas es una transmisión de gota gruesa, no es transmisión de gota fina, de flush, como puede ser la tuberculosis. Esto es una diferencia importante porque no requiere, en el caso del paciente requerir colocarse un barbijo particular de lo que se llaman N95, porque son barbijos con filtros para partículas pequeñas, como sería en el caso de una tuberculosis. Esto es un contacto por gota gruesa, una gota que viaja, esta gota en el aire, cuando uno la expulsa, viaja hasta metro y medio, con lo cual la distancia alrededor nuestro segura es de 2 metros a la redonda, que es como está establecido también los contactos adentro de un avión. ¿Cómo se estableció? Si un pasajero se diagnostica y viene un avión, no voy a estudiar a todo el avión, voy a estudiar a los que están a 2 metros a la redonda, que se establece a 2 asientos a la redonda de donde viajaba ese pasajero, ¿sí? Si alguien me pregunta cuál es la distancia segura, son los 2 metros, porque la gota después cae, ¿sí? Estos 2 metros implica también todas las superficies que están adentro de los 2 metros, por eso es tan importante la limpieza de la superficie. Una cosa importante de la limpieza, si yo paso lavandina y no limpié, la lavandina, digamos, no cumple su función cuando hay residuo orgánico. Siempre primero se limpia con un detergente para destruir el residuo orgánico y después se desinfecta con lavandina. Pasar de una lavandina no sirve, por supuesto, lo que hacían nuestras abuelas, que era mezclar la lavandina con el detergente, tampoco sirve, ¿sí? Manifestaciones clínicas, el 80%, bueno, manifestaciones clínicas, fiebre, todo, dificultad para respirar, todo esto que decimos en todos lados, ¿sí? Y lo que es importante es que la fiebre va a estar presente en el 98% de los casos. Es decir, si un paciente tiene un poco de tos, dolor de garganta y no tiene fiebre, no tiene coronavirus. Es decir, la fiebre es síntoma que tiene que estar presente en el 100% de los casos, ¿sí? La tos está presente en el 76% de los pacientes. Por supuesto que la comunidad médica de China ya empezaron a sacar los reportes de los análisis de todos los casos que han tenido, muy interesantes de leer, ¿sí? Mialgia, que son dolores musculares, y sensación de fatiga, el 44%, ¿sí? Sobre todo fiebre y tos. Y si no hay fiebre, no tenemos sospecha hoy por hoy. El 81% de las infecciones, o sea, arriba del 80% de los pacientes, va a tener síntomas leves que por ahí ni siquiera motiven una consulta al médico, ¿sí? Por eso digo que hay un porcentaje de la población no estudiado, con lo cual hablar de una mortalidad dura en términos hoy por hoy es difícil porque solo estamos hablando de los muertos sobre los estudiados. Nos queda fuera toda la gente que no consultó y no se estudió. El 13.8% van a ser una neumonía grave, una enfermedad grave, y el 4.7% son que van a tener presentación crítica y van a requerir probablemente asistencia respiratoria mecánica. 4.7% de los casos, ¿sí? Bueno,
Luciana habló algo de esto, que hoy por hoy es una enfermedad que se vigila por el Sistema Nacional de Vigilancia, es de denuncia obligatoria, hay una ficha epidemiológica que hay que llenar, ¿sí? Cuando uno tiene un caso sospechoso. Todo esto se carga en un sistema, se imaginan que toda la data que se colecta proviene de bases de datos que uno, además de atender a los pacientes, va llenando. La definición de caso sospechoso que se mostró recién, esta definición es de ayer a la noche. Lo más interesante de esto, ¿sí?, que yo quería recalcar, es que ayer estábamos hablando de España, Francia, Alemania e Italia. Y hoy por hoy estamos hablando de toda Europa, ¿sí? Toda Europa. Es decir, cuando tenemos la definición de caso sospechoso, decimos que es aquel paciente que está sintomático, si el paciente no tiene síntomas, ya no es caso sospechoso. Sintomático, que tiene que presentar sí o sí fiebre, más algunos otros síntomas, y además tiene que tener o contacto con alguien confirmado, que por ahora serían nuestros casos secundarios, que hoy por hoy no tenemos, o venir de una zona de alta transmisión. Zona de alta transmisión es toda Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón e Irán. Con lo cual, esta misma definición se utiliza para lo que viene después, que tiene que ver con el aislamiento de los viajeros que vienen. Ya no es más si viene de Italia, si viene de Francia, esto es, si viene de Estados Unidos, Europa, Irán, Japón, Corea del Sur y China, tiene que quedarse 14 días en aislamiento voluntario domiciliario. Y no hay entidad estatal ni Estado que pueda hacerse cargo de controlar todo esto, por lo cual esto cae directamente en la responsabilidad civil, ¿sí? La responsabilidad civil de cada ciudadano de saber que si proviene de alguna de todas estas regiones, tiene que quedarse 14 días en casa, en aislamiento, ¿sí?, esperando a ver qué sucede. Si pasaron 14 días y no tuvo síntomas, se reincorpora a sus actividades. Si durante esos 14 días desarrolla síntomas, se convierte en un caso sospechoso, hoy por hoy en Mar del Plata, todo caso sospechoso, levanta el teléfono, llama al 107 y el 107 le va a hacer una serie de preguntas para corroborar que se trate de un caso sospechoso o descartarlo, y en función de eso le van a decir qué es lo que hay que seguir haciendo, a decir si tiene cobertura, a dónde tiene que dirigirse, si no tiene cobertura y demás. Esto está funcionando desde el lunes, y esto está funcionando porque todavía, a pesar que ha habido 1000 llamados al 107, no hemos tenido que evaluar un número importante de casos que cumplan con el criterio de caso sospechoso, porque todavía no tenemos circulación interna. Donde haya circulación interna viral, esto se va, por supuesto, a desbordar, y bueno, ya las autoridades sanitarias, nación, provincia, municipalidad y las sociedades científicas que de alguna manera intentamos apoyarlos en todo lo que hacen, lo que vamos a hacer es recomendar cuestiones que respondan a la situación del momento. Con la situación que tenemos en Mar del Plata hoy, ¿sí?, donde no hay ningún caso confirmado y hay un caso que está siendo estudiado que todavía no tiene confirmación, lo que hay que hacer, si no es un caso sospechoso, cuando es un caso sospechoso, llamar al 107. Caso sospechoso, vuelvo a repetirlo 1000 veces, es fiebre, síntomas y nexo epidemiológico hoy por hoy. Lo que pasa es que la apertura del nexo epidemiológico a toda Europa, ¿sí?, ha cambiado un poco las cosas con respecto a lo que hablábamos ayer. Bueno, caso confirmado, cuando ya tenemos el diagnóstico, la dinámica es que acá en Mar del Plata el INE descarta por PCR la influenza común A y B, y a partir de esta semana, final de esta semana, la que viene, ya van a estar haciendo PAN coronavirus acá en el INE. Si el PAN coronavirus es negativo, se manda la muestra al gran parecer coronavirus. Lo que pasa es que esto sirve hoy por hoy, estamos estudiando casos puntuales. Cuando esto se desborde, porque en algún momento esto va a pasar, seguramente cambiarán también las indicaciones de hisopar, porque llega un momento en el cual, cuando vos todo lo que tenés circulando es determinada enfermedad viral, ya tampoco tiene ni demasiado sentido seguir estudiando a todos los pacientes. Uno empieza a tomar otras acciones de salud, digamos, dirigidas en otra dirección. Si ya me interesa documentar, pues tenés todo documentado. Recomendaciones generales para prevenir. Cantidad de carteles del Ministerio, de la Municipalidad, de las sociedades científicas, del diario La Nación, saca unos spots que están muy buenos en Instagram. Van a encontrar cantidad de información, todas dicen lo mismo. Las manos.
lavarse las manos. El lavado de manos tiene que ver fundamentalmente con que yo con estas manos no voy a tocar las mucosas. Y si yo toco una superficie contaminada y me toco las mucosas, tengo altas chances de adquirir la infección. Entonces el lavado de manos es mandatorio. ¿El lavado de manos cuándo? Sobre todo cuando después de haber tocado superficies tocadas por otras personas. Un momento importante es cuando yo regreso a casa, después que anduve en colectivo, vine a la facultad, lo que sea, y estoy ingresando a mi hogar, antes de preparar los alimentos, todas estas recomendaciones después de ir al baño, cambiar pañales, bueno, todo esto que es más habitual, pero sobre todo el lavado de manos no habitual tiene que ver con después de manipular llaves, después de manipular el celular, después de manipular el dinero, y que básicamente el objetivo es que a mí las manos me queden limpias por si inadvertidamente me toco la cara y las mucosas. ¿Sí? Por supuesto, si yo estoy sintomático respiratorio, no solamente me tengo que cuidar yo mi salud, sino que tengo que tratar de cuidar al resto, el gesto de toser, pañuelos descartables y demás. Y por supuesto que las personas que tengan síntomas respiratorios, el paciente con síntomas respiratorios no tiene que ir a trabajar, no tiene que ir a la facultad, no tiene que ir a la escuela, no tiene que ir a ningún lado, tiene que quedarse en casa. Si estos síntomas respiratorios ameritan una consulta médica, tiene que hacer la consulta médica. Si tenemos el nexo epidemiológico, tengo que llamar al 107. Y si no, me tengo que quedar tranquilo en casa esperando que esto, digamos, transcurra. Y, por otro lado, no tenemos que, digamos, actuar, no tenemos que recibir nosotros, en nuestros lugares laborales y demás, gente enferma. Es decir, si está con fiebre, tos y catarro, no se dio cuenta de quedarse en casa, cuando llega a los lugares donde nosotros estamos trabajando, desarrollando nuestra actividad, le decimos, mira, mejor andate en casa hasta que te vas a tu casa, hasta que estés mejor. Tenemos que cortar la cadena de transmisión. Estas son medidas que ahora están en boga, ¿sí? Con el título coronavirus, pero en realidad estas son medidas que previenen todo tipo de infección respiratoria. Esto sirve para la gripe, es decir, sirve para todas las infecciones respiratorias, las cuales vamos a tener ahora a partir de abril, ¿sí? Porque nos toca por calendario las enfermedades respiratorias, y vamos a tener una mezcla interesante de influenza más otros virus respiratorios más el coronavirus. Entonces es importante inculcar, ¿sí? Hay que trabajar mucho en la educación, ¿sí? Del lavado de manos y de estas 3 o 4 medidas que son básicas. No mucho más, porque yo, digamos, era algo rapidito como para dejar tiempo para preguntar. Estoy tratando de Eduardo porque está teniéndome medios locales. Pasamos ahora a las preguntas. Entiendo que hay algunos estudiantes de la facultad que iban a estar con los micrófonos, o si no, los hacemos yo. Muy bien. Sí, lo esperemos sienta. Hola. Perfecto. Bueno, te dejo el micrófono y las preguntas. Aquí están. Está con los canales. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Díaz de Astarroyo, soy del Departamento de Biología, soy biólogo. Mi pregunta es la siguiente, ya que hay casi una certeza que va a haber circulación interna, de acuerdo con la evidencia de las curvas, ¿no? El achatamiento de China, la recuperación, pero en el caso fuera de China, un incremento casi exponencial. ¿No habría que tomar medidas más enérgicas antes de esperar cómo evoluciona? Porque se habló de que hay que esperar cómo va evolucionando las enfermedades acá en Argentina, pero no habría que tomar una medida más enérgica para evitar eso. Mira, ¿se escucha ahí? Bien cerquita. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ahí? Eso. Sí. Bueno, es una pregunta interesante que nos hacemos todos. El tema es el siguiente. La situación ya es de por sí bastante compleja desde todos los aspectos, porque digamos, cuando uno trabaja en salud pública, que no es el caso, porque yo soy infectóloga, tengo un cargo en el hospital, pero digamos, no trabajo en ningún puesto de gestión, ni municipal, ni provincial, bueno, obviamente ni nacional, ni nada de esto. Entonces la mirada que uno tiene desde la trinchera, como decimos que estamos en la trinchera trabajando, es muy distinta a la mirada que tienen las autoridades sanitarias que tienen que responder en función de, digamos, de dar directivas que sirvan para todo el país, como es el caso nuestro en este momento. Cuando uno toma estas medidas tienen consecuencias no solamente desde el aspecto de la salud, sino económicas y otras más. El tema es el siguiente. El Ministerio de Salud todavía considera, esto te lo estoy diciendo
textual como lo que dice el Ministerio, todavía considera que al no haberse documentado circulación interna del virus, estamos en esta famosa fase de contención, que tiene que ver con identificar el caso sospechoso, aislarlo, estudio de los contactos y observación. Yo creo que estas medidas que vienen cambiando, porque ustedes no siguen la página del Ministerio, pero sería interesante que hicieran, las normativas están cambiando, o sea, en un día 2 veces, ¿sí? Uno que las tiene que difundir, estas 2 o 3 veces cambiando representación en el mismo día. En la medida o en el momento en el cual se empiecen a documentar, va a haber casos secundarios, seguramente se tomen otras medidas que tienen que ver con lo que se llama después la fase de mitigación, que tiene que ver con tratar de evitar, uno no va a poder evitar que el coronavirus pase por la República Argentina, pero sí poder de alguna manera trabajar intensamente para que pase con el menor costo, con el menor daño posible. Y ahí es donde entran medidas epidemiológicas como el cierre de las actividades grupales, suspensión de clases y demás. Hay algunas medidas tomadas ya interesantes en relación a esto, como es el tema de todo aquel que retorna, ¿sí? Que se tiene que quedar, no le corren las faltas, los que trabajan en relación de dependencia siguen cobrando sueldos, es decir, esto hay un documento del Ministerio de Trabajo, lo por todos lados, tomadas en torno a esto, es decir, a tomar las medidas un poco más estrictas para tratar de frenar la diseminación. Lo que pasó en Italia, lamentablemente, y son las consecuencias de lo que estamos viendo, que cuando se hicieron las primeras recomendaciones de que no salgan necesariamente, no vaya al shopping, no vaya al cine, nadie, absolutamente nadie, cumplió con esto y después tuvieron que caer en un régimen bastante más estricto con la policía corriendo a la gente de las calles. Es decir, uno espera, por eso se apela tanto a la responsabilidad social, uno espera que con el cumplimiento de las normas generales, más la responsabilidad social que llegó de Europa, porque a nosotros lo que más afecta son los viajes a Europa y a Estados Unidos, no hay mucha gente que viaja para acá. Entonces, con toda la gente que llega de Europa, para colmo de vacaciones, en enero y febrero la gente viajó de Europa y de Estados Unidos, se queden estos 14 días en casa, uno apela a ver un poco el resultado de esto. Entiendo yo, y esto es una opinión particular, que donde empiecen a verse y aumentar los casos secundarios, va a haber medidas más enérgicas, porque además las medidas más enérgicas, con suspensión de actividades y demás, tienen sentido cuando todavía no explotó todo. Si vos vas a esperar a que todo explote para después empezar a tomar medidas enérgicas, como fue la época, yo tengo tantos años que viví el H1N1 absolutamente, digamos, las medidas se tomaron tarde, es decir, ya había una cantidad de infectados, entonces bueno, nosotros estamos esperando las directivas del Ministerio para ver en qué momento van a tomar estas decisiones. Ya lo que es Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredón sacó hoy una recomendación para los mayores de 65 años, que también está en el Ministerio de Salud de Nación, recomendando a la gente más vulnerable, que son mayores de 65 años, que limiten sus actividades sociales. Es decir, limitarlas hoy no quiere decir suspenderlas, no quiere decir que nunca más lo voy a hacer, que esto también hay que hacer una traducción adecuada, sino que tiene que ver con diferir en el tiempo, ¿sí? Hasta que la situación esté más clara, hasta que todo esto haya pasado, algunas actividades que no sean de primera necesidad, ¿sí? No podemos, retomo al principio, no podemos, ninguno de nosotros, porque también sería absolutamente irresponsable hacer recomendaciones que no vayan lineadas con las recomendaciones de Nación, porque si no lo único que uno genera es caos. Y realmente si algo que no necesitamos es caos. No necesitamos caos, no necesitamos libres pensadores, necesitamos tratar de trabajar de la manera más organizada y cada cual desde su lugar. Por eso era muy importante esta reunión hoy. Cada cual desde su lugar poder hacer difusión de las medidas claras que tenemos que tener. A nosotros nos toca la trinchera, a los medios de comunicación les toca la enorme responsabilidad de transmitir claramente las medidas de prevención y la información y no generar pánico, y al resto de la gente que está de alguna manera involucrada más o menos con los sistemas de salud, les toca también ser agentes de transmisión, no del coronavirus, sino de la información adecuada. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes ya. Mi nombre es Julio Zambuesa, yo soy médico general y estoy aquí representando a la Escuela de Medicina. Un saludo.
aprecio mucho que no te había un gusto escucharte nuevamente. Clarísima la distinción que haces entre las cuestiones que tienen que pensar desde lo técnico y desde la trinchera y desde las decisiones políticas que se deben tomar, ¿no? Y viste que el protocolo, si bien la pregunta va a empezar por el lado de la gestión, va a terminar con tu aporte respecto de los técnicos. El protocolo de la provincia de Buenos Aires hoy sostiene que ante un caso sospechoso se llame al 107 y que es el 107 quien traslade el paciente, en este caso, al IGA, que es el hospital de referencia. Allí los pacientes, bueno, van a hacerse incluso hasta para esperar el resultado de lo que fuera, digamos, ¿no? Lo que hagan el IGA, lo que se hagan el mamograma, se va a necesitar, digamos, que esté aislado y que esté en el hospital. Entonces, como yo estaba viendo las estadísticas que vos planteabas ahí, más o menos entre un 18%, ¿no? Casi el 20% van a ser pacientes de toda esa comunidad que por ahí se van a complicar o con neumonía o que necesiten asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Una de las últimas diapositivas que presentaste. Para cursar con alguna enfermedad grave. Exacto. Entonces, considerando por ahí las cuestiones que conocemos todos los que trabajamos en el sistema público de salud, la pregunta concreta es, si todo el otro 80% que no tiene una enfermedad grave o no necesita asistencia respiratoria mecánica, tendría la posibilidad de que lo aislemos. No digo porque va a haber que organizarse en ese sentido. Totalmente. De que lo aislemos en una institución intermedia que no sea el tercer nivel. Pues, ¿Se entiende lo que...? absolutamente. Se entiende tanto que es lo que venimos planteando desde hace 3 semanas. Nosotros respondemos puntualmente, ahora hablo, porque uno habla de diferentes, somos siempre los mismos que hablamos de diferentes lugares, ¿sí? Ahora hablo como médica del Hospital Regional, también voy a hablar como secretaria de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Mar del Plata, y también voy a hablar como Mariana Walde con mi opinión. Nosotros tenemos ya la experiencia, o sea, si la pandemia H1N1 no la capitalizamos y no aprendimos de esa pandemia, la verdad que no sirvió para nada, con todas las muertes que se llevó y con todo el enorme esfuerzo del sistema sanitario para tratar de contenerlo. Uno sabe que el 80% de los pacientes con coronavirus van a andar bien y no van a requerir de una alta complejidad. El sentido común me hace decir, ¿para qué no voy a hacer tener contacto con el sistema de salud con el riesgo de que contagie a otros? Y además, ¿para qué no voy, como dice hoy el protocolo, a internar para ocupar una cama, para darle hotelería, para garantizar un aislamiento? Lo que pasa, después de enormes discusiones que hemos tenido y que hemos transmitido a nivel provincial, porque vos tenés que estar al tanto de la zona de esto, es que como en el momento estamos en una fase de contención, la intencionalidad de la internación del caso sospechoso, aunque médicamente, clínicamente no tenga un criterio de internación, tiene que ver con tratar de bloquear la ocurrencia de casos secundarios. Pero esto es una norma que nos sirve hoy, ¿sí? Esto, en la medida que empecemos a tener, porque vamos a tener los casos secundarios, por supuesto que entiendo yo, y espero que así sea, que la directiva del Estado, Nación, Provincia y la Municipalidad con la cual estuvimos reunidos el lunes desde la Sociedad de Mar del Plata, está totalmente de acuerdo con esto, va a ser abocar el sistema sanitario a una respuesta del caso grave y todo el resto, que es nada menos que el 80% de los pacientes, curse su infección con una responsabilidad civil en aislamiento en su casa. Lo que pasa es que no estamos en este momento todavía, que es en la fase de mitigación. Todavía estamos en la fase de contención. Es posible, es lógico, y además que si no va a reventar el sistema sanitario a los 5 minutos, con lo cual esto va a ser así. Lo que pasa es que el momento no lo vamos a decir nosotros, el momento lo tiene que decir Nación. Así como ayer Nación amplió de Italia, Francia, Alemania a España, a toda Europa de un plumazo, y a Estados Unidos, lo cual, las verdades que nosotros dijimos el viernes, cuando nos consultaban, vine de tal lado, vine de tal otro, nosotros decíamos, no, si no venís de Francia, Italia, Alemania o España, no hay problema, digamos, hoy ya son mentiras, hoy es toda Europa. Esto es tan dinámico que parte también de la función de todos los medios de comunicación tiene que ver con realmente ocuparse de difundir los cambios que vamos teniendo a nivel de las normativas de una manera responsable. No para asustar, sino para informar, ¿sí?
Y la verdad es que, vuelvo a remarcar, más allá que uno piense que en este momento la consulta de alguien que viene de afuera y tiene nada más que un poco de fiebre y tos, no ameritaría del sentido común ocupar una cama, hoy por hoy no podemos hacer nada en contra, no corresponde hacer nada en contra de lo que dice el Ministerio, porque si no sería un debate. Es decir, si cada cual va a hacer lo que le parece, realmente además malgastar recursos, no es así. Uno tiene que aceptar que hay una norma que uno tiene que cumplir, aunque esté esperando, bueno, que las cosas vayan cambiando, ¿no? Supongo yo que cuando tengamos los casos secundarios, esta norma va a cambiar, ¿sí? Como cambió en la época del H1N1. En la época del H1N1 al principio le decíamos a toque consulta y después nos echábamos, decíamos a menos que esté realmente grave que esté en su casa. Esto va a ser más o menos lo mismo. Porque si no, saturas el sistema. No es posible, no va a ser viable. Gracias. No, más preguntas. Lo que yo estoy completamente de acuerdo, Julio, con vos, es que uno no tiene que tomar decisiones individuales. No, esto en situaciones epidemiológicas no se trabaja con decisiones individuales. Sí, bueno, estudiante de enfermería. ¿Dónde estás? Ah, No solamente voy a reconocer lo que es la prevención. Ustedes hablaban del lavado de manos, dijeron la parte, pero yo voy más a lo especialista. algo, perdóname, no te escucho. Ah, ¿Ahí me escuchás? sí, ahí sí. Lo que voy es la prevención que se está dando ahora, lavado de manos, taparse de toser, yo me enfoco más a los especialistas, que salen con el AMBO, enfermeras, he visto enfermeras en la calle que están utilizando el AMBO, gente que cuida a los abuelos, que salen con sus herramientas de trabajo. Eso también, si vamos al caso, también es llevar contacto. Totalmente. Y a punto tal que yo iba a decir esto en la charla, me fui por las ramas y me olvidé de decir esto, que es menos que me lo marcaste, es súper importante. Porque yo empecé a hablar de que el contacto era por las gotas y después seguí con otra cosa. El contacto de esto es por las gotas y es la transmisión de esto por las gotas y por contacto. Esto requiere que los pacientes tengan aislamiento respiratorio por el barbijo y tengan aislamiento de contacto. ¿Qué involucra el aislamiento de contacto? Aislamiento de contacto involucra que el personal que lo va a atender no solamente tiene que usar el barbijo para protegernos de la transmisión aérea, sino tenemos que usar otros elementos de protección personal, una bata que cubre ese AMBO, ¿sí? Porque después voy a ver a otros pacientes, guantes, ¿sí? Y si voy a hacer alguna maniobra que va a desparramar fluidos respiratorios, colocarme también antiparra por el tema de la mucosa ocular. Esto es un doble aislamiento, o sea, súper oportuna tu pregunta, porque esto es un doble aislamiento, aislamiento respiratorio con barbijo y aislamiento de contacto, ¿sí? Y esto tiene que ver también, porque cuando yo termino de asistir a este paciente, tengo que quitarme estos elementos de protección que me coloqué con una técnica, de la misma manera, con otra técnica, para, digamos, no transmitir por contacto la superficie externa que tuvo un contacto con el paciente y con lo que se llama la unidad paciente de atención, no transmitirlo por contacto de otras superficies. Por eso yo me cambio y me descambio en la puerta de ingreso a la habitación, ¿sí? Entonces, de ninguna manera, un personal de salud debiera de atender a estos pacientes sin los elementos de protección de contacto. Y esto responde a lo que vos decís. Estuvo con el AMBO en un paciente, después se va a ver otro paciente, esto así no es con el coronavirus. Necesitamos usar los elementos de precaución de contacto, la bata, guantes y más o menos, de acuerdo a lo que vayamos a hacer, las antiparras. Otra pregunta. El virus puede afectar a un recién nacido, estamos hablando de bebés de 1 año a 6 años. ¿Puede estar afectado? Como poder puede. Todavía no, como explicaba Luciana, todavía no está claro el mecanismo por el cual los infantes, sobre todo los menores de 9 años, son el grupo menos afectados y sin mortalidad por coronavirus. Es decir, así como ustedes se acuerdan, en la época del H1 teníamos una lista de grupos vulnerables que eran los pacientes ancianos, los inmunocomprometidos, las embarazadas, que nos dieron un gran dolor de cabeza en ese momento, ¿sí?
y niños con patologías, sobre todo los que tenían alguna patología como puede ser síndrome de Down y demás. Ahora, para este coronavirus, el único grupo vulnerable que hasta el momento se ha identificado es el grupo de los ancianos con patología de base. No hay problema por el momento, suerte, no hay problema con los niños con este virus. Buen día. ¿Se escucha? Sí. Spinetta. Quería saber concretamente, yo escuché charlas, ¿no? Sobre todo por internet, ¿no? Donde planteaban en China, ¿no? Donde decían que habían logrado de alguna manera saber que este virus, bueno, como vos decías, muere con el calor. Entonces que decían que las bebidas cálidas eran favorables para que no quedara en la tráquea, sino que fuera al estómago. El estómago, estos virus, ¿no? O no sé, son virus, ¿no? ¿Por qué preguntas las recomendaciones esas por si el virus se inactiva de esa manera? Eso. Sí. Concretamente es eso, sí. Yo no sé, yo creo que parte de esa información viene de estas cosas de WhatsApp que mencionábamos hace... No, directamente era una charla que daban por internet, que se llega enseguida a todos lados, desde China. Se veía bien que era de esta manera, traducido. Yo creo, a ver, le podemos preguntar a una mañana qué piensa, pero que las recomendaciones para la prevención... Sí, las recomendaciones las escuché. Sí, después si tomás vitamina C, capaz que te va a ayudar, no te va a perjudicar, pero no te va a prevenir de la infección. Las medidas de prevención creo que son estas que mencionábamos, que están recomendadas. Y después hay muchas cosas que uno escucha. Obviamente, si uno está con su sistema inmunológico bien, tiene más posibilidad de poder sobrellevar la infección de mejor manera, pero... Todavía no hay nada, entonces, estipulado, no hay nada. Porque vos decís de tomar una bebida caliente, pero también el virus puede estar más, digamos, en la vía respiratoria más profunda, y vos tomando una bebida caliente, ese virus que está en el tracto respiratorio inferior no lo vas a estar afectando. A ver, Mariana. Yo voy a ser un poco más categórica. No hay ninguna evidencia científica, no hay ninguna evidencia científica que avale que el ingerir líquidos calientes hoy sirva para algo. Es decir, uno puede tomar todo el caliente que quiera, pero no hay ninguna evidencia científica que sea parte de la prevención o del tratamiento de esta enfermedad de tomar líquidos calientes. Hay una cadena de WhatsApp circulando con una cantidad de cosas que tienen que ver con la temperatura. Ustedes saben que la temperatura corporal es de 37 grados, con lo cual, si el virus lo matara a temperatura por arriba de los 25, estaríamos hoy acá sentados hablando de las infecciones por coronavirus para empezar, ¿sí? La temperatura corporal normal es de 37 grados, con lo cual, de ahí para adelante lo que quieran. Todo esto circuló primero sin autor y después lamentablemente le involucraron a la doctora González Ayala, médica infectóloga jerarquizada de la República Argentina, como responsable, y ella tiene una denuncia penal hecha por este tema. Es decir, por eso remarqué cuando empecé lo que claramente remarcó Luciana. Busquemos información que esté avalada científicamente y de la cual haya responsables atrás. La Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, la Panamericana, Ministerio de Salud de Nación, están trabajando realmente seriamente con este tema, como este tema se lo merece. Creo que todos los que estamos involucrados en salud tenemos que honrar esto y seguir por la misma línea. ¿Bien? Gracias. Bueno, yo tenía que también respecto al libro, yo soy decano de la facultad. Hace unos capítulos antes de la charla, justamente estuvimos preguntándonos algunas cuestiones de cómo debíamos comportarnos
estamos queriendo tratar de transmitirlo como lo estamos discutiendo y que tiene que ver básicamente con el comportamiento respecto a aquellas personas que vienen de países donde circula el virus y que tienen que hacer este aislamiento personal, responsable de estas personas. Pero esas personas que llegan de otros países llegan en un contexto familiar, en una casa donde hay personas que no viajaron, que están ahí. Y son estas personas que estaban en ese contexto las que de algún modo mantendrán una cierta vinculación con el resto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? ¿Qué tipo de comportamiento deberían tener esas personas que van a ser las directamente expuestas a esta? El tema es así, cuando uno indica el aislamiento domiciliario, hay que cumplir con ciertas pautas, con ciertas normas, que también hay que discutir, porque para nosotros hablar de aislamiento domiciliario, nosotros entendemos lo que queremos decir, pero la gente no entiende lo que quiere decir el aislamiento domiciliario. Aislamiento domiciliario tiene que ver con buscar la manera de tener una habitación donde esa persona duerma solo, no compartir el hábito de dormir, y mantener con los convivientes de la casa este radio de seguridad de los 2 metros. Es decir, ¿puede comer en la mesa? No, llevamos la comida a la habitación. La conexión con el mundo lo va a tener a través de la ventana, a través de internet, ¿se entiende? Pero la verdad es que cuanto más estricto haga el aislamiento domiciliario, también de alguna manera expone, como deja de exponer, sería una forma negativa, a sus contactos domiciliarios en el eventual caso que este paciente que está a los 14 días que acaba de llegar de Francia desarrolle síntomas. Porque si no, tampoco uno puede poner en aislamiento al que llega y a todo el grupo familiar, porque entonces directamente se decimos cerramos todo y nos quedamos todos en casa, y así no es en este momento. El aislamiento, recibí 1000 consultas de esto, porque esto no está claro. El aislamiento es para el que llega de viaje en un ámbito domiciliario, responsable, que nadie lo va a controlar más que uno mismo, por eso damos tanto la responsabilidad civil en esto, en una habitación, se le alcanza la comida, puede usar el baño, ¿sí? Puede estar, o sea, no es que tenés que hablar, ¿sí? Podemos estar a 2 metros, ¿sí? De distancia, ¿sí? Hay que cerrar la puerta y nos vemos en 14 días. En algún caso no lo vamos a recomendar nosotros, ¿sí? Con una distancia prudente de estos 2 metros, ¿sí? Si pasan los 14 días y esta persona que llegó de viaje no desarrolla síntomas, chao. Hoy me preguntaban esto porque hay mucha gente que está recibiendo parientes o hijos después, ahora vuelven todos los de voz sangrable. La verdad es que estamos recomendándole a todos lo mismo. Una habitación, conexión con la vida a través de internet y de la ventana, acercarle la comida 2 metros a la redonda y bancarse los 15 días. Es la recomendación que tenemos hoy. En función de cómo marche la epidemia, hay que ver qué pasa con esto, ¿sí? Porque cuando uno está hablando de la gente que vuelve de Europa a Estados Unidos, no son 4. O sea, es una enorme cantidad de gente. Entonces hay que ver qué impacto tiene esto y cómo se mueve la epidemia acá en la Argentina para ver si esta recomendación se refuerza, se mantiene o ¿sí? Después pasamos a otra fase y esta recomendación queda atrás. Hoy la recomendación es esta. Los que trabajan en relación de dependencia con el pasaporte, no se cuentan el certificado médico, con el pasaporte y la normativa del Ministerio de Trabajo está certificado los 14 días. Los que no trabajamos en relación de dependencia es un tema porque nos afecta al bolsillo claramente, pero bueno, hay que tener responsabilidad civil. ¿Sí? Una pregunta. Dentro de toda esta información que se publica, había en algunos casos como que se iban modificando las edades de riesgo, y justamente vi un gráfico que había presentado Luciana, donde los temas de mortalidad aparecían como cortes etarios que estaban en el corte de 59-60, ¿no? Sin embargo, como grupo de riesgo aparece a los 75 que está involucrado en el corte etario que... Entonces, ¿por qué 60 o 65? En realidad no hay un punto de corte establecido. Si uno mira la mortalidad, sabemos que hasta los 40 años del 0.2. De ahí para arriba se va incrementando, pero el salto importante lo da el grupo de 60 y pico, 70 para arriba, con la gran mortalidad en arriba de 80.
Esto es dinámico, vuelvo a decir, la mortalidad calculada hoy es muertos y sobre casos documentados. Tenemos todo este gasto de pacientes no documentados, porque ni siquiera consultado, que después, más adelante, cuando esto se mira retrospectivamente, nos va a disminuir un poco la mortalidad también y vamos a entender muchas más cosas de las que entendemos ahora. Ahora vamos mirando ongoing, tratando de interpretar ongoing lo que está sucediendo. Una pregunta más, porque con la idea del agua. ¿Quién es? Señora Sofía. Pero bueno, gracias. Y quería consultarles, es más una opinión propia, con respecto a lo que preguntaba el señor adelante de la medicina, que nos deja tener que recibir a los pacientes que en esta instancia están conscientes, pero después se empieza a circular, van a ir a consultar a hospitales y a las guardias. En el caso de los laboratorios también tendrían que prepararse para recibir consultas para diagnóstico de coronavirus. Muy bien, esa pregunta que hicieron hoy temprano. Por el momento, la determinación de tomar una muestra está ajustada estrictamente al caso sospechoso. Y como explicamos hace un ratito, cuando vos tenés un caso sospechoso, lo atiendas en el regional, lo atiendas en el materno, que es mucho menos probable, porque todo esto que estamos diciendo de los niños, o lo atiendas en cualquier institución derivada de la ciudad de Mar del Plata, las muestras se toman en la institución a donde vos atiendas a este paciente, se activa el famoso, a la gente le encanta decir, se activó el protocolo, ¿sí? Se activa el protocolo de caso sospechoso, ese paciente hoy por hoy, ¿sí? Esto va a haber que evaluarlo, pero hoy por hoy este paciente queda internado, por lo menos hasta que uno hable con las autoridades sanitarias, esta muestra se deriva al INE, el INE hace PCR para influenza, AB, si da negativo hace PAN coronavirus, si da negativo, lo traslada al Malcán. Hoy por hoy los laboratorios privados no debieran de recibir solicitudes de, digamos, pacientes para estudio para coronavirus. ¿Sí? Esto está centralizado porque la atención está centralizada para el 107. La semana que viene, por el que estamos bajando un comunicado diferente, pero hoy es así, ¿sí? Porque además lo que se trata con todo esto es de tener un estricto manejo de la información como para poder realmente saber qué nos está pasando. Bien, no, te consulto porque estamos recibiendo y además quería consultarte qué medidas preventivas deberíamos tomar, que también tienen las instituciones públicas, las administrativas, estar con barbijo, los técnicos que toman las muestras. El barbijo sirve para el que está sintomático respiratorio de coronavirus o de gripe común, ¿sí? Es decir, el barbijo para el sintomático respiratorio y el barbijo para el personal de salud que atiende al sintomático respiratorio. Todo el tema del personal administrativo, que por lo general suele ser la primera barrera de atención, no solamente en los laboratorios, sino también en las instituciones de salud, se está trabajando mucho en cada institución en relación a, primero, a desalentar a que la gente sintomática respiratoria, que es un laboratorio privado, por ejemplo, vaya justo ese día que está tosiendo y con fiebre sacarse sangre. O sea, lo primero que tengo que hacer es que tratar que ese día no vaya. Si alguien sintomático respiratorio por alguna razón ocurriera en un lugar, lo que tiene que haber es una política de colocación de barbijo al paciente, no al personal de salud. Porque otra cosa importante, que es un mito con el barbijo, como dijo Luciana, no es que me compro un barbijo y lo uso 2 meses. Esto no es así. Los barbijos, hay indicación de utilizar, que son los barbijos tricapas, tienen una vida útil corta, por donde el barbijo se humedeció, dejó de ser efectivo. Entonces, uno tiene que aprender a utilizar el recurso cuando es necesario, no malgastarlo, no usarlo innecesariamente, porque probablemente lo vamos a necesitar más adelante para las situaciones que ameritan. Entonces no hay que hacer un uso indiscriminado, sin ningún sustento científico del recurso que tenemos ya bastante escaso, ¿sí? Porque ahora todo el mundo está copiando barbijos. Esto no es así, ¿sí? Es decir, el barbijo tiene una vida útil y tiene que ser utilizado cuando es. En el caso de los laboratorios, cuando toman una muestra respiratoria, olvídate del coronavirus. Cuando la técnica toma una muestra respiratoria, tiene que utilizar un barbijo, ¿sí? Porque está haciendo está haciendo un procedimiento que es de riesgo de transmisión de virus respiratorios, con coronavirus o sin coronavirus, ¿sí?
La última pregunta, una inquietud que me surge. Por ahora el algoritmo es descartar influenza aire primero. Cuando empieza a circular más, se viene el frío, Mar del Plata, van a empezar a circular influenza aire. Puede haber coinfecciones. Sí. Igual, ¿qué manejo van a tomar? Eso es una pregunta para el Ministerio. Es una pregunta para el Ministerio. No, es una pregunta para el Ministerio porque puede haber coinfecciones. Lo que sí quiero aprovechar a decir, o sea, habrá que esperar las normativas que nos vayan bajando. Esto es tan dinámico. Yo me acuesto mirando el celular así, duermo 6 horas, me levanto y miro así el celular a ver qué novedades hay. Una cosa que quiero aprovechar a decir es la vacuna. La vacuna de la gripe nacional de este año va a estar disponible, según dijo el Ministerio, antes del fin de marzo. Todos los que estamos en relación a salud nos tenemos que vacunar. ¿Esta vacuna sirve para el coronavirus? No, no sirve para el coronavirus, pero sí sirve para que nos evitemos una cantidad de enfermedades respiratorias que lo único que van a hacer es embarrar la cancha cuando tengamos al coronavirus circulando. Así que sean todos agentes de salud, manden a vacunar a todos aquellos que tienen indicación de recibir la vacuna, que son los grupos etarios de siempre, y hay que ver, todavía no lo sé, si el Ministerio va a tomar alguna política más agresiva en cuanto a la vacunación, que yo no lo sé, Julio lo sabe, persona, ¿me ha dicho algo? No todavía. Así, ya veremos. Sí. Muchas gracias a todos.